España y Europa se enfrentan a grandes cambios y grandes retos. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha participado en el Consejo Extraordinario en Bruselas, donde se ha abordado el futuro del gas y del petróleo en relación con Ucrania y Rusia. En la rueda de prensa ha respondido a estas cuestiones y otras de actualidad nacional, como la visita del rey emérito Juan Carlos I y también sobre los salarios que podrían bajar por la crisis. Veamos las respuestas a todas estas preguntas. Pues estamos viviendo, además, en un alza absolutamente descontrolada del precio de la energía, del precio del gas, del precio de las materias primas. Antes estábamos hablando, por ejemplo, de la dificultad en el suministro, en este caso la exportación de cereales, o incluso también del impacto que va a tener sobre la evolución de un producto tan importante para la producción agrícola como es los fertilizantes. Por tanto, lo estamos notando ya. Y lo estamos también notando como consecuencia de las sanciones económicas que estamos infligiendo a Rusia, porque en definitiva en lo que consisten es en precisamente reducir, cuando no cortar total o ampliamente la importación de el petróleo y otros, el carbón y otra serie de relaciones económicas que tenemos y comerciales y de servicios con Rusia. Y la pregunta de nuevo que he hecho en mi primera intervención y que me parece importante seguir formulando a la ciudadanía es que si no hiciéramos nada, si miráramos a otro lado, este coste sería aún mayor. Porque en realidad lo que está haciendo Putin, y me lo han escuchado en muchas ocasiones decir, es poner en cuestión todo lo que representa la Unión Europea. En cuanto a, en fin, el sistema de valores, de principios, de respeto a la pluralidad política, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a la democracia, al vivir en convivencia, en definitiva, las libertades que hemos ido construyendo con muchísimas dificultades a lo largo de estas últimas décadas. Con lo cual, el coste es importante para el conjunto de nuestros ciudadanos, pero aún sería mayor el coste de no hacer absolutamente nada. Dicho esto, el Gobierno de España tiene como fecha tope el 30 de junio, como fecha de vigencia del Real Decreto Ley actualmente en vigor, que recordemos incorpora rebajas fiscales al precio de la luz vía impuestos, ayudas específicas a sectores como el del transportes, al sector primario, agrícola, ganadero, pesquero. Aumenta el número de hogares protegidos por el bono social eléctrico, aumenta las partidas vinculadas al ingreso mínimo vital o incluso también, como ustedes recordarán, también incorpora esos 20 céntimos de euro de rebaja por comprar tanto gasolina como gasoil, ¿no? Bien, este es el planteamiento que hemos hecho. Lo hicimos además con acuerdo de muchos de los sectores afectados, con una mayoría parlamentaria y, como he dicho siempre, el Gobierno de España es el mismo Gobierno que puso en marcha todas las medidas para proteger a las familias, para proteger a las empresas, en definitiva, para proteger al país en un momento tan difícil como fue la pandemia. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y, por tanto, efectivamente, si quiere usted un titular en esto, evidentemente nos abrimos a que se pueda prorrogar ese Real Decreto Ley más allá del 30 de junio. Porque, además, la naturaleza y el propósito de ese Real Decreto Ley de ponerlo en vigencia cada 3 meses también correspondía a ir viendo la evolución de la crisis con esta incertidumbre que ahora mismo tenemos sobre la evolución de la guerra y su impacto económico y social. Y, por tanto, esa evaluación se está haciendo ya por parte del Ministerio de Hacienda, del equipo económico del Gobierno y, en consecuencia, pues evidentemente habrá una respuesta antes del fin de su vigencia el próximo 30 de junio. Sobre la OTAN y la cumbre que usted antes me preguntaba. A ver, yo respeto las posturas testimoniales. Las respeto porque, además, algunas de ellas vienen, en fin, de un posicionamiento respecto a la OTAN que viene de lejos, de cuando éramos pequeños, ¿no?, los que estamos aquí. En el 82, pues yo tenía 10 años y ya había partidos políticos que efectivamente pues se manifestaban en contra de la OTAN. Pero bueno, han pasado muchos años, el contexto geopolítico es otro, la pertenencia de España a la OTAN pues ya va por 40 años
Y mi responsabilidad como presidente del Gobierno es garantizar la defensa y la seguridad de mi país. Y la defensa y la seguridad de España, y yo diría que también de la Unión Europea, pues se fundamenta, se consolida con su pertenencia a la Unión Europea o con su pertenencia a la OTAN. Y esto lo saben desde Finlandia a Suecia, que están llamando a la puerta de la OTAN para integrarse, hasta Portugal y España. Es decir, de norte a sur, de este a oeste, y yo diría que hasta incluso gentes de derechas y gentes de izquierdas. Yo, desde luego, estamos de acuerdo en que es un acierto el que España forme parte de la OTAN. Y a partir de ahí, pues como comprenderán, yo lo que agradezco es la participación del secretario general de la OTAN en el aniversario de los 40 años de pertenencia a la OTAN por parte de España. Agradezco también su compromiso y el reconocimiento que siempre tiene de España en todas las misiones y operaciones en las que participa el ejército español. Y desde luego, yo creo que es una cumbre muy importante. Lo decíamos ayer en Madrid, es una cumbre que va a marcar un antes y un después en la historia de la OTAN, de sus 73 años. No solamente estamos definiendo el concepto estratégico para la OTAN en este contexto geopolítico durante los próximos 10 años, incorporamos a dos democracias muy importantes, consolidadas, como es Suecia y Finlandia, que forman parte de la Unión Europea, a la OTAN, y finalmente nosotros le queremos dar un doble significado a esta cumbre. En primer lugar, reforzar esto que he dicho al principio de mi intervención, los vínculos entre la OTAN y la Unión Europea, vínculos que tienen que ser complementarios, no antagónicos, y en segundo lugar, todo lo que representa el flanco sur en materia de seguridad, que evidentemente para España tienen una importancia fundamental, la estabilidad del Sahel, sin ir más lejos. Y finalmente, sobre el rey Juan Carlos, mire, yo a lo largo de todos estos años que he tenido que gestionar esta situación, siempre he reivindicado el papel de la corona, el papel del rey Felipe VI, y desde luego yo quiero reconocer en él todo el esfuerzo de transparencia que está haciendo la Casa Real, y quiero reconocerme en él. Creo que en este momento en el que los ciudadanos lo que tienen que ver es ejemplaridad, transparencia, rendición de cuentas en sus instituciones, el rey Felipe VI está respondiendo pues, a la altura de la tarea que tiene por delante y a la altura también de lo que exigen sus ciudadanos a sus representantes políticos y a sus representantes públicos. Gracias, presidente. Dos preguntas. La primera, sobre las conclusiones de energía. Se habla de mejorar y continuar con las interconexiones y aprovechar el potencial de la península ibérica. Sí. ¿Esas interconexiones las va a pagar la Unión Europea? ¿España ha pedido dentro de la cumbre que las pague la Comisión Europea a cargo de los presupuestos de la UE, o serían a cargo de los contribuyentes españoles y también de los franceses, algo que Francia nunca ha querido? Y la segunda, sobre los programas de España en la OTAN y la participación en la Alianza Atlántica. Me gustaría saber si España va a seguir enviando en las próximas semanas material militar a Ucrania. Gracias. Pues muchas gracias. Sobre la primera de las preguntas, decirle claramente que la posición del Gobierno de España ha sido siempre la misma. A ver, si tenemos menos de un 4% de interconexiones y por tanto somos una isla energética, como han escuchado decir en esta misma sala hace muy pocas semanas, si además han sido los contribuyentes españoles los que han tenido que pagar a lo largo de estas últimas décadas nuestra capacidad de regasificación y también de almacenamiento de ese gas natural licuado, que lo hemos pagado con el esfuerzo de los contribuyentes, hombre, creo que le toca a la Unión Europea pagar esas interconexiones. Lo hemos defendido, la propia Comisión Europea así lo ha planteado en el Repower de la Unión Europea, y por tanto nos alegra el que, en fin, se haya reconocido que tiene que ser la Unión Europea quien tiene que pagar esas interconexiones. Entre otras cuestiones porque estamos hablando de capacidades financiadas con el esfuerzo de los contribuyentes españoles que vamos a poner a disposición de la Unión Europea con esas interconexiones. Y sobre la segunda de las preguntas, antes les he comentado que son 21 millones de euros lo que ya venimos transfiriendo vía material militar de España a Ucrania, y desde luego
hoy en las conclusiones verán ustedes reflejados también pues, el llamamiento que hace el Consejo y, por tanto, todos los Estados miembros a continuar trasladando todo ese esfuerzo militar, esas capacidades militares, en la medida de nuestras posibilidades al ejército ucraniano. Nacho Alarcón, de Confidencial. Muchas gracias, Nacho Alarcón, de Confidencial. Yo quería preguntar, por un lado, hay cierto debate respecto a cómo el canciller alemán y el presidente francés mantienen contactos bastante habituales con el presidente ruso, también Mario Draghi lo hace. Y me gustaría saber cuál es la postura de España. Hay algunos Estados miembros que consideran que no se debería hablar con Putin, y París y Berlín defienden que hay que mantener esos puentes en pie para cuando llegue el momento de hablar de paz. Y luego también hay cierto debate entre algunos líderes sobre el tema del gas, visto lo que ha costado sacar las sanciones al petróleo. Hay algunos líderes que dicen que ahora toca esperar un tiempo, aplicar todo lo que se ha ido aprobando antes de hablar del gas. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Bien, muchas gracias, Nacho, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, yo lo dije ayer precisamente en el Consejo y lo he dicho públicamente, nosotros estamos a favor de que se hable con Putin, porque tenemos que, al mismo tiempo que ser duros en la respuesta, como estamos siendo, contundentes en la respuesta, tenemos que contar con una vía diplomática abierta para que efectivamente se pueda lograr cesar las hostilidades en Ucrania y, por tanto, abrir una vía diplomática que logre un alto el fuego y la paz en Ucrania y el fin de la agresión de Rusia. Ahora bien, eso tiene algunas premisas importantes. La primera de ellas es que Putin, lo dijimos desde el principio de la invasión, debe ser consciente de que las sanciones económicas no van a terminar hasta que no salga el último soldado ruso de Ucrania. Y, en segundo lugar, es importante el que se mantenga esa vía abierta, y yo desde luego me reconozco en tanto Francia como en Alemania, y de hecho ayer mismo les dije que continuaran hablando con Putin. En primer lugar, porque cuando se produzcan esas conversaciones de paz, Europa tiene que estar sentada a la mesa. Y desde luego, si ha habido dos países que en el formato de Normandía han estado en contacto tanto con Rusia como con Ucrania, ha sido Francia y Alemania. En segundo lugar, porque creo que es importante también que si a los ciudadanos europeos les estamos exigiendo este esfuerzo que estamos ahora mismo sufriendo todos, con un aumento del coste de la vida, ya sea de los precios de la energía o ya sea, los precios de los alimentos, evidentemente es porque estamos planteando una respuesta contundente en el ámbito de las sanciones económicas y el aislamiento a Rusia, pero por otro lado, que Europa no abandona la vía de la diplomacia. Y esa es la posición del Gobierno de España. Desde luego, entiendo que no es unánime, porque hay, como usted bien ha dicho antes, países que no están de acuerdo con esta estrategia. Hay otros muchos que sí, pero hay países que no, que tienen una posición, digamos, mucho más asertiva respecto a Rusia. Y en tercer lugar, porque yo sí que creo que a la hora de contrarrestar las narrativas de desinformación del régimen ruso en otros países que ahora mismo están sufriendo fuera de Europa las consecuencias de la guerra, desde el punto de vista de la escasez de alimentos, es importante que vean que Europa es un actor que quiere y busca la paz, el fin de la invasión y, evidentemente, superar este conflicto que solamente tiene un, agresor, que es el presidente Putin. Por tanto, nosotros sí creemos en la vía diplomática. Todas las guerras cuentan también con una vía diplomática que nunca se tiene que cerrar. Y, en segundo lugar, creo que es muy bueno también a la hora de explicar a nuestros conciudadanos lo que estamos haciendo, los esfuerzos que debemos todos abordar y afrontar y asumir para, parar los pies a Putin. Y, finalmente, en terceros países es importante también que se vea a Europa no solamente como un país solidario con Ucrania, que lo somos, contundente y unido en la respuesta a Putin, sino, finalmente, en cuanto a el buscar vías diplomáticas que superen y pongan fin a este conflicto. Y en relación con el gas, decirles que no ha habido ningún planteamiento que se haya hecho en el Consejo. Hemos estado más centrados en la aprobación del sexto paquete de sanciones económicas y, por tanto, este debate, al menos en este Consejo, no se ha abierto. Sí, muchas gracias. Funciona así.
Presidente, hace más de 2 meses compareció usted aquí con el señor Costa anunciándonos, digamos, su medida estrella contra la inflación, que era este freno al gas, pero pasaron más de 2 meses y todavía no se está aplicando, pues no se acaba. Quería preguntarle qué pasa y cuándo va realmente a en fin, afectar al bolsillo de los ciudadanos. También quería preguntarle, es evidente que por lo que estamos viendo aquí, la guerra todo el mundo lo asume, la guerra va para largo, entonces, ¿qué va a pasar mientras tanto con los salarios, sobre todo los españoles? No solo los empleados públicos que dependen de usted o las pensiones que dependen más claramente del gobierno, sino en general los salarios privados también. Si hay algún mensaje hacia los empresarios para que suban los salarios, hay una gran discusión. Si sobre todo, si le va a pedir a los empresarios de alguna manera que controlen sus beneficios, que bajen precios. Hay países que están poniendo impuesto del 25% a beneficios extraordinarios, si hay algo de eso. Y por último, mañana se cumplen 4 años de la moción de censura, de cuando usted llegó al poder. Y lo que le quería plantear, se cumplen en plena campaña electoral, pre-campaña electoral en Andalucía. Las encuestas dicen que el PSOE está 10 puntos por debajo del PP. ¿Qué reflexión hace sobre lo que ha pasado en estos 4 años con esas encuestas y qué va a hacer para darle la vuelta, entiendo? Bueno, muchas gracias, Carlos. Sobre la primera de las preguntas, es un trabajo, yo quiero reconocer el trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Transición Ecológica, también desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Hacienda, no solamente desde el Gobierno de España, sino también desde el Gobierno de Portugal. Porque es verdad que en esos 2 meses usted plantea efectivamente el que aquí estuvimos el primer ministro Costa y yo presentando los acuerdos del Consejo, pero desde entonces lo que ha habido es, primero, un trabajo muy intenso con la Comisión Europea, que nos ha durado varias semanas, hasta que pudiéramos, digamos, llegar a un preacuerdo y posteriormente con el Gobierno portugués. Yo espero que sea muy pronto, creo que es fundamental para las economías familiares, para la economía de la pequeña y mediana empresa en nuestro país, también en Portugal, y yo espero que sea muy pronto cuando ya podamos, en fin, notificar a la Comisión Europea el acuerdo de los dos países, no solamente el nuestro, sino también el de Portugal, y que la Comisión Europea, bueno, pues lo valide y podamos tenerlo cuanto antes. Desde luego, esa es nuestra ambición. Estamos hablando de una intervención que tiene su complejidad, a escala ibérica, pero estoy convencido de que vamos a llegar pronto al acuerdo. Sobre la guerra, que va para largo, y usted ya me ha escuchado hablar de que tenemos en el ámbito salarial y también de revisión de beneficios, que sería bueno que los agentes sociales llegaran a un acuerdo de rentas, a un pacto de rentas. Y desde luego ese pacto de rentas no tiene que significar la contención de los salarios, ¿no? Tiene también que significar una revisión en profundidad de los beneficios por parte de las empresas y de los dividendos. Esto se lo plantea a los agentes sociales. Desgraciadamente no ha tenido sus frutos, pero desde luego esa es la posición del Gobierno de España y la mía en particular. Creo que sería bueno, que daría un horizonte de predictibilidad a los actores sociales el que pudiéramos contar con ese acuerdo de rentas, al cual animo lógicamente a los sindicatos y a los empresarios. Hombre, nosotros hemos sido el primer país que puso en marcha los impuestos a los beneficios caídos del cielo. Quiero decir que, y esto es algo que luego se ha ido asumiendo por parte de los distintos gobiernos en Europa, con lo cual hemos sido un gobierno en este sentido avanzado. Y respecto a la moción de censura, efectivamente, mañana me parece que se cumplen, mañana es 1 de junio, se cumplen 4 años desde esa moción de censura que supuso un cambio político, ¿no? Y creo que además, en primer lugar, reivindicó el buen funcionamiento del Estado social y democrático de derecho. Porque los jueces hicieron su trabajo, el legislativo hizo su trabajo, y quien no asumió entonces la responsabilidad política fue el Poder Ejecutivo. Pero tanto el Poder Legislativo como también el Poder Judicial hicieron su trabajo. Por tanto, si algo demostró ese momento político de cambio, fue precisamente el buen funcionamiento de nuestra democracia. A partir de ahí, nosotros hemos dado respuesta a las 2 necesidades que tenía entonces nuestro país y que aún continúa teniendo. Y es contar con un gobierno social y contar con un gobierno ejemplar. Un gobierno social que pusiera en marcha medidas para reducir las brechas de desigualdad después de la crisis financiera, desgraciadamente ahora también como consecuencia de la pandemia y ahora de nuevo como consecuencia de la guerra en Ucrania, y en segundo lugar la ejemplaridad. La ejemplaridad en cuanto al manejo de los recursos públicos y en cuanto a sacar de la ecuación del debate político la corrupción
que monopolizaba entonces el debate político y la conversación pública en nuestro país, hasta el punto de que no solamente era una de las principales preocupaciones en todas las encuestas, sino que además, pues evidentemente, abonaba la desafección en la política y en las instituciones. Desde entonces, pues hemos sufrido una pandemia, hemos sufrido una guerra, hemos sufrido también un volcán, en fin, ha habido todo tipo de vicisitudes. Pero creo que el Gobierno de España, pese a todas las dificultades y evidentemente también sufrir una oposición, pues que en algunas ocasiones aquí en Bruselas he calificado como de las más furibundas de Europa, pues hemos ido con nuestros aciertos y errores sacando las cosas adelante. Y en eso está el Gobierno de España, empeñado en reivindicarse como lo que es, un gobierno social y un gobierno ejemplar. Y a partir de ahí, pues evidentemente, los procesos electorales son los procesos electorales, luego vienen las municipales y autonómicas y luego vienen las generales. Y cuando, en fin, se pregunte sobre el nuevo gobierno en España, pues responderán los ciudadanos como no puede ser de otra manera. Luis, Telecinco. Hola, presidente. Buenas tardes. Gracias por... me gustaría volver al tema de la cumbre de la OTAN y preguntarle si cree usted que sus aliados entenderían que en una cumbre tan importante y en el momento en el que llega, el gobierno del país anfitrión llegará dividido. Hablaba usted de posturas testimoniales, pero no sé si le preocupa que a día de hoy la vicepresidenta segunda de su gobierno no sepa decir si va a asistir o no a esta cumbre. ¿Y qué va a hacer usted como presidente del gobierno para intentar llegar con su gobierno unido a esa cumbre? Gracias. Yo llevo ya bastantes cumbres yendo de la OTAN y creo recordar que el anfitrión es la presidencia del gobierno. En todo caso, le diré, nadie me ha planteado a mí nada en relación con lo que usted cuestiona. Al contrario, ayer mismo, en algunos medios de comunicación que representan a ustedes, pues el propio secretario general Stoltenberg ensalzaba la labor del Gobierno de España, reconocía el compromiso del Gobierno de España con la OTAN y, por tanto, entiendo el debate en la política nacional, pero ya le digo que esto no tiene ninguna traslación en cuanto a la celebración de la OTAN y en cuanto al grado de compromiso que tiene el Gobierno de España con la OTAN, que es total y es así reconocido por parte del secretario general y del resto de naciones. No tenemos tiempo para más. Bueno, una más y ya está, Carmen, sí. Bueno, a ver, La Vanguardia, por ejemplo, ayer, que me he olvidado la fila de fondo. Beatriz. Hola, Beatriz Navarro de La Vanguardia. Presidente, dos preguntas sobre la petición de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Habida cuenta que hay un importante grupo de países grandes y fundadores que están en contra incluso de concederles el estatus de candidato, ¿España estaría de acuerdo en empezar a trabajar en algún tipo de paquete alternativo que ofrecer en la cumbre de junio? Y una segunda pregunta, volviendo al gas, al margen de si se ha hablado o no dentro de la reunión, me gustaría saber cuál es la posición de España. ¿Debería alguna de las próximas rondas de sanciones incluir el gas o hay que tener cuidado con los efectos que pueda producir en los mercados? Gracias. Pues muchas gracias. Respecto a la segunda de las preguntas, creo que si queremos salvaguardar la unidad y queremos que se traslade un mensaje de contundencia y de respaldo absoluto por parte de la Unión Europea y los Estados miembros a los paquetes de sanciones presentes y futuros, lo que no podemos hacer es adelantar debates. Y yo, desde luego, no voy a contribuir a ello. Creo que lo importante es que los debates se mantengan en una escala política, de fijar exactamente cuáles son las prioridades, cuáles son las áreas en las que se puede dañar a la oligarquía de Putin y al propio Putin, y a partir de ahí que desde el punto de vista técnico se nos den las propuestas para poder llevarlo a cabo. Y por tanto yo, en fin, la respuesta es premeditada, ¿no? No quiero contribuir a que dé una sensación de que, bueno, ya una medida tan importante como la que hemos tomado, de que el 90% de la importación de petróleo de Rusia al continente europeo, a la Unión Europea, ya se corte a partir de que finalice este año, pues ya poco menos que se dé por amortizado, con las consecuencias económicas que esto tiene también para Europa y para nuestros conciudadanos. Por tanto, creo que es muy relevante también darle la trascendencia de lo que hemos aprobado hoy. Y evidentemente las medidas que se puedan tomar en el futuro, pues ya se conocerán, pero desde luego desde España vamos a trabajar porque esas medidas, en primer lugar, gocen de la unidad, que creo que es lo más importante. Y en relación con la primera de sus preguntas, otro tanto de lo mismo, ¿no? Creo que es importante
que seamos conscientes de que tenemos la Declaración de Versalles, donde se reconocía que Ucrania pertenecía a la familia europea, y evidentemente tenemos un segundo hito, y es en el mes de junio que la Comisión Europea pues, nos dará su informe sobre la valoración de toda la documentación que ha requerido a Ucrania. Y a partir de ahí tendremos que abrir un debate en el Consejo Europeo sobre cuál es, digamos, el paso que debemos reconocer en Ucrania. Pero, desde luego, toda la solidaridad, toda la empatía y todo el ánimo de ayudar a un país que está no solamente defendiendo su integridad territorial y su soberanía nacional, sino que también está haciendo mucho más. Está defendiendo pues, unos valores, unos principios, un sistema democrático que es el de la Unión Europea y que, de alguna manera, pues, ellos también quieren abrazar, y hay un autócrata, en este caso Putin, que trata de evitar. Bueno, muchísimas gracias. Veo que algunos de vosotros y vosotras, si me permitís el tuteo, pues habéis venido desde España, así que os deseo un feliz regreso, y a los que vivís aquí, pues nada, que nos veremos dentro de muy pocas semanas de nuevo en un consejo ya formal que promete ser intenso esta vez en el mes de junio. Gracias.